en segunda a Timoteo, el capítulo 3. Segunda a Timoteo 3. Vamos a ir a lo indispensable, no en un culto. Es indispensable que se trate de la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Y aún en devocional puede ser en la casa, pero la palabra no puede faltar. Amén. Y que uno no lo haga como por una costumbre así, sino que lo haga de verdad, de corazón, que sepa que la palabra de Dios es tan importante, que es la que nos forma. Amén. Entonces, es el capítulo 3. Vamos a leer versículo 15, 16 y 17. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oramos al Señor, después continuamos con una alabanza que tienen ustedes. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesucristo. Alabanzas a tu nombre, mi Salvador y Señor. Estamos aquí en tu presencia. Momento especial, Señor, en que estamos atentos para adorarte, para oír también tu voz, para escuchar tu gloriosa palabra, que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que por el Espíritu Santo podemos entenderla, Señor, y que esta palabra nos haga crecer espiritualmente. Gracias, Señor Jesús. Amén. Sigan. ¿Has pensado alguna vez en lo grande que es mi Dios al ver la bella creación? Los astros en su orden, la lluvia y el vapor, los cielos
Oiga, qué hermoso, inteligente mano que tu cuerpo creó. Amén. Qué bueno reconocer eso, ¿verdad? Bendito el Señor. Vamos entonces a entrar en la meditación de la palabra del Señor. Es bueno que los creyentes vayan acostumbrándose y distinguir, ¿no?, qué es lo que es una enseñanza de la palabra de Dios y qué es lo que es un sermón. Amén. Son dos cosas distintas. Claro que el sermón, la prédica, el sermón que se dice, también lleva doctrina. Lo que pasa es que no se desmenuza, sino que se va proclamando. Pero cuando es enseñanza, entonces sí se desmenuza, se llega a una explicación más profunda. Entonces vamos a hablar esta noche, con este rato que tenemos para esto, vamos a hablar de esta palabra que dice acá. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Cuando se escribió esto, no existía el Nuevo Testamento. Estaba solamente de Malaquías hacia Génesis, Génesis, sí. Pero toda esa palabra es una palabra inspirada por Dios, aunque en todo ese Antiguo Testamento hay muchas prácticas que eran por la cultura, que era por la época, por la dispensación en que se vivía, y luego fue pasando. Es decir, lo que se rescate, lo que queda permanente es el principio de Dios. Amén. Que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay una cantidad de prácticas que ustedes las leen en la Biblia. Entonces, ¿esto por qué será? Porque eran prácticas de aquellos tiempos y que también algunas que Dios mismo ordenaba, que ahora no las ordena, es porque eran otras dispensaciones, eran otros tiempos. Y la revelación de Dios es progresiva. Así que la plena revelación ahora mismo es ahora, no, la plena revelación en Cristo. Pero antes de Cristo se venía revelando a través de las dispensaciones. Entonces, de todas maneras, en aquellos tiempos también había palabra de Dios, pero recuerden que en ese tiempo de Abraham, de los patriarcas, hasta Moisés, porque cuando Moisés es que se escribió, y Dios escribió por primera vez, escribió, que todo era hablado. Entonces Dios escribió dice la Biblia, con su dedo. Creo que es una expresión figurativa, ¿no? Porque Dios no tiene dedos así. Amén. Él es espíritu. Pero escribió los 10 mandamientos. Amén, gloria al Señor. Y si escribió y lo leyeron es porque había gente que sabía leer. Amén. Pero cuando ya llegamos al Nuevo Testamento, entonces en Cristo Jesús está, hermanos, la plena revelación de Dios. Porque Dios se venía revelando a través de profetas, a través de ángeles, a través de visiones. Se venía revelando. Y digo, la revelación es progresiva. Pero cuando llega el momento en que Jesucristo nace, y todo ese nacimiento de Él es porque así estaba escrito exactamente. Usted lee en San Mateo capítulo 1, cuando habla del nacimiento de Él, o de San Lucas, usted va leyendo y dice, esto es para que se cumpliera lo que dijo el profeta tal. Esto es para que se cumpliera, es decir, conforme a la Escritura. Pero también San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, vamos a mirar un momentico allí. Oye lo que dice el apóstol Pablo en cuanto al nacimiento de Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Qué bueno recibirlo y perseverar, ¿no? Recibisteis y en el cual también perseveráis.
por el cual asimismo si retenéis ¿qué? La palabra. Mire que ahí que está todo el triunfo. La palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Qué será creer en vano? De pronto dice que cree, pero no cree. Pero cuando uno cree, genuinamente Dios hace una obra maravillosa. ¿Cuántos lo creen así? Dice entonces, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Cuándo lo recibió él? Lo recibió por revelación directa de Jesucristo. Jesucristo le enseñó a él toda esa tremenda revelación. Entonces por eso dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dice allí, conforme a las Escrituras. Amén. ¿Y qué más? Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, amén, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces mire usted, y si seguimos leyendo, usted va a mirar eso siempre. Y el Señor le dijo a los fariseos que estaban criticando, y le hicieron una pregunta, como tratando de que él de pronto no lo podía responder. Les dijo, o ellos le dijeron a Jesús, había un hombre, una familia, ¿no? Y se casó uno de los hijos con una mujer. Sé que el hombre murió, entonces se casó con el hermano que seguía, ¿no? En edad. Y también se murió y se casó con el tercero, y así pasó los 7, y todos se murieron. Esa es hasta la mentira de ellos, ¿no? Pero si acaso hubiera pasado. Entonces, en el reino de los cielos, ¿con cuál de los 7 entonces ella dirá que es su esposo? Entonces, Jesucristo le dice, erráis ignorando las Escrituras. Si eso está por fuera de la palabra. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en el reino de los cielos no se casarán, porque serán como los ángeles. ¿Qué quiere decir? Que los ángeles no son sexuados, no tienen sexo. Porque el sexo es para la vida terrenal. Amén. Lo que quiero que vayan poniendo atención en esto, las escrituras, lo que es escrito. Porque lo que está escrito, lo que está inspirado por Dios, eso nadie lo puede corregir, porque eso lo dijo Dios. Y el que quiera caminar con Dios tiene que poner mucha atención a lo que está escrito, y toda su vida debe ser edificada en lo que está escrito, en la palabra de Dios. Amén. Entonces volvamos entonces a la escritura original que leímos. Viene el apóstol hablando con Timoteo, que era un pastor joven, y le dice esas palabras. Porque está hablando desde el versículo 13 hacia atrás, está hablando de las personas, aquellos que hasta estuvieron en la iglesia y hasta pastores, todo eso dice, y ahí lo dice la Biblia, pero que no fueron personas sinceras y después comenzaron a cometer una cantidad de cosas. Leamos un poquito para que ustedes vean lo que el apóstol está diciendo acá. Dice aquí, está en el capítulo 3 de 2 Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pero miren por qué peligrosos. No es por las guerras ni por la maldad de la gente, es por otra cosa. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados,
amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Así que esos que está hablando ahí no son de la gente, como decimos nosotros, mundana, ¿no? Que está en el pecado y esos son ellos. Dice aquí, estos tendrán apariencia de piedad. Pero entonces, porque dice, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas. La palabra mujercilla es una palabra despectiva. Son mujeres que no se dan valor. Entonces, mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias, estas siempre están aprendiendo. También gente que va al templo, ¿no? Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Mira que aquí dan los nombres de esos que se rebelaron cuando Moisés, recuerda, se rebelaron y entonces se abrió la tierra y se los tragó con las familias. No sé cuántos han visto un video que han puesto por allí por las redes sociales. En Israel hace poco que se abrió la tierra. ¿No lo han visto? Hay que mandárselos. Estaban en una fiesta, pero usted sí lo vio, ¿no? En una fiesta, pero bien prendida, allá en Israel, que son gente, hermano, y cuando de pronto, ahí mismo quedó grabado. De pronto, y ahí mismo esa cantidad de gente se fue. Y los que estaban acá que no cayeron, gritaban y corrían así, y se asomaron cuando vieron. Ahí está, eso no puede ser inventado, eso está ahí. La noticia de pronto no rodó mucho por las noticias de los periódicos. No los encontraron. Se los tragó la tierra, y eso es hace poco. Entonces, Janes y Jambres, allá en el Antiguo Testamento no dice los nombres. Aquí sí los dice el apóstol Pablo. Dice que resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Miren que esos réprobos en cuanto a la fe es que han pertenecido a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fuera de aquellos. Pero tú, amén, ahí viene entonces la palabra para los que en verdad creen en el Señor. Aquí viene esa palabra maravillosa, pero tú has seguido mi doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, pero también persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Amén. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado, porque le anda engañando, él también está engañado. Si no estuviera engañado, entonces no engañaría a nadie, porque el que no está engañado anda en la verdad y hace el bien. Amén, gloria a Dios. Engañando y siendo engañados. Y luego regresa otra vez y le dice a Timoteo y también a nosotros, oiga, qué bonito, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Cuántos saben aquí de quién han aprendido? ¿De quién han aprendido? Sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la
escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, nadie llegará a ese nivel si no es por la escritura, por la palabra. Amén. Por eso es que ponerle atención a experiencias personales que tiene una persona y el otro tiene otra, y aquel tuvo una revelación, aquel tuvo un sueño, aquel leyó un libro y sacó unas cosas de un libro. Hermano, eso por allí no es. Amén. Y verá que los que tienen conceptos personales, que se los enseñaron por allá, quién sabe quién, y no le ponen atención a la palabra de Dios, sino que su concepto y su concepto. Hay que derribar todos esos conceptos que están errados. ¿Por qué qué? Porque le va a hacer un daño, porque lo único que hace que la persona crezca espiritualmente, que la persona pueda vivir una vida abundante espiritualmente, es por la palabra y el Espíritu Santo. Amén. Así que aprendamos a oír qué es lo que es una enseñanza. Usted oye un predicador por radio, por televisión, por las redes sociales. Si usted lo que le pone atención es a la elocuencia que tenga y a las cosas bonitas que habla, oiga, qué bonito es esto. No tiene que poner qué es lo que está diciendo para ver si está de acuerdo con la Escritura. Pero para que usted pueda saber que si está de acuerdo con la Escritura, tiene usted que saber la Escritura, si no, ¿qué va a saber? Amén. Entonces dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Amén. Para redarguir. La palabra redarguir quiere decir convencer. Amén. Diciendo usted está mal por esto, porque lo dice la Biblia, y la persona es redarguido. Pero no se le redarguye ni para condenarlo ni para juzgarlo, sino para que entienda y escape del mal que tiene. Amén. Para corregir, para instruir en justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Usted nunca podrá crecer, ni yo tampoco podré crecer espiritualmente leyendo cosas equivocadas, tomándolas como si fueran verdad. Siempre tiene que ser de acuerdo con la Biblia. Amén, bendito el Señor. Porque afirma la palabra de Dios que el nuevo nacimiento que sucede en el creyente, nuevo nacimiento, precisamente es por la palabra. Ninguna clase de enseñanza, por muy linda que sea, por mucho que hable, porque puede hablar de la Biblia. Amén. Usted dice, no, está diciendo la Biblia, pero puede ser que está torciendo las Escrituras o que no la está manejando como debe ser. Voy a mostrarles una parte que está en 1 Corintios capítulo 2. Vamos allí a 1 Corintios capítulo 2 para que se dé cuenta lo que dice aquí el apóstol Pablo acerca de eso, de cómo crece la persona espiritualmente, cómo puede ser un verdadero creyente, libre de todo concepto, bien instruido. Bendito el Señor. Comenzamos desde aquí. Bueno, leemos esta partecita hasta el versículo 8 y luego pasamos al versículo 13. 1 Corintios 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, dice el apóstol Pablo, para anunciaros el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? El Evangelio, la palabra de Dios. Para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Póngale atención.
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Mire lo que dice el gran apóstol Pablo. A veces que hay predicadores que no se les nota debilidad por ninguna parte. Eso es uno poderoso. Y eso es esas personas que están engañadas, porque es que todo ser humano es débil. Amén. Lo que pasa es que el débil está en pie. ¿Por qué está en pie? Porque confía en el Salvador. Pero no es porque Él tiene poder. Yo no puedo pensar que ustedes son personas débiles. Yo como soy pastor soy fuerte. No, igualito a ustedes soy yo. ¿Pero por qué estoy en pie? Porque confío en el Salvador del mundo. Él es por su gracia. Entonces mira, aquí lo dice el apóstol Pablo. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación, amén, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Vamos ahora al versículo 13. Dice aquí: por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿qué? Con las que enseña el Espíritu. Y oiga eso que escribe aquí: acomodando lo espiritual a lo espiritual. A ver, ¿dónde se encuentra lo espiritual para acomodarlo a lo espiritual? Se encuentra en la Escritura. Así que algo, bueno, es un versículo de la Biblia, pero está fuera de contexto. No está enseñando eso que está diciendo la persona, está diciendo eso otra cosa. Y él está haciendo que el versículo diga lo que no dice. Es decir, torciendo las Escrituras. Y eso es lo que hace daño. Por eso dice el apóstol Pedro: como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada. Oiga, no adulterada, la leche espiritual, que es la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Así que una palabra de Dios con conceptos personales, haciéndola que diga lo que no dice, eso le va a hacer un daño a la gente fuerte. Por eso hay tanta gente que soy cristiano y cantan coro y todo, pero su vida no demuestra otra cosa, porque no están bien formados. Oiga lo que dice entonces, versículo 14: porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir. Amén. Se han de discernir espiritualmente. Ahora, ¿cómo se discierne la palabra? ¿Cómo? Espiritualmente. Tengo que compararla con la misma Biblia. Cuando usted compra un libro cristiano, usted no puede asimilar todo lo que diga el libro, porque el escritor puede estar equivocado. Usted tiene que examinarlo por la palabra. Amén. Salió un libro por ahí hace como unos 20 años ya, de una mujer. Son muchos libros, no había leído muchos libros cristianos. Esa mujer tuvo unas experiencias tremendas y esas experiencias las escribió. Y entonces la gente, cuando leyó el libro, comenzó a creer todas esas experiencias como si fuera la Biblia, no su experiencia de ella. Amén. Si alguien va a decir algo y va a escribir algo, escriba una enseñanza bíblica, que es lo que le conviene a la gente. ¿Están ustedes como que no creen así? Amén. Tiene que escribir es la palabra, y si va a predicar, predica la palabra. Y si va a hablar en cualquier parte, si está hablando con una persona, dígale la palabra de Dios. Amén. Entonces dice: porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿qué es tener la mente de Cristo? Eso es tremendo, la mente de Cristo. Tiene que ser que usted y yo nos empapamos bien de la palabra y pensamos como dice la palabra. En todas las situaciones pensamos como dice la Biblia. Entonces tenemos la mente de Cristo. Amén. Oye, me está pasando un caso muy grave. Estoy atribulado. Bueno, a ver, ¿qué en la tribulación que tenga? ¿Qué está pensando para salir de esa tribulación? Se va buscando en la Biblia. Dios dice esto. Voy a creer eso que dice el Señor. Amén. No, que hay un enemigo que me está persiguiendo. ¿Qué hago? Me busco un arma. No, si yo no voy a buscar armas. La Biblia dice que Dios me defiende. Y así. Alguien que le ofrece una plata bien facilita y abundante y usted con bastante necesidad. Usted la piensa y dice, no, si esto no está de acuerdo con la palabra de Dios, yo no voy a coger esto. Y así que se vive la vida cristiana. Es por la palabra. Porque de la palabra es que nacemos por el Espíritu. Amén. Es por la palabra. Vamos a mirar eso de que nacemos de la palabra. Vamos a primera de San Pedro. Amén, gloria al nombre del Señor. Primera de San Pedro, el capítulo 1. Capítulo 1 de San Pedro. Entonces aquí encontramos esta maravillosa palabra. Bueno, primero leamos a Santiago primero. Santiago capítulo 1 y luego San Pedro. Dice Santiago, capítulo 1, versículos 17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que Dios es en el Génesis es hasta el Apocalipsis. Dios no cambia nunca. Por eso se llaman los principios de Dios. Eso está escrito. El versículo 18 dice, Él, o sea Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cómo es que nacemos? Por la palabra. Alguien entra a un templo evangélico y le enseñan a cantar coro, le enseñan a orar, a todas las ceremonias que se hacen, pero él nunca ha recibido a Cristo en su corazón. Él no nace de nuevo porque cante coro. No, tiene que creer en Jesucristo y recibirlo. Y para que crea en Jesucristo hay que anunciárselo y predicarlo para que él pueda creer. Pues como dice el apóstol Pablo, ese en Romanos capítulo 10, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? Eso es una verdad. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que nadie les predique? ¿Y cómo predicarán? Oye, eso es de la Biblia, si no fueren enviados. Si en cualquier momento, en esta iglesia o en otra donde usted esté, y le dice a un hermano de la iglesia, hermana, hermano, vamos a formar un grupo nosotros. Este pastor aquí, yo no quiero obedecer, yo sé más que ese hombre. Y lo convida. Si usted sabe la Biblia, dice, este hombre está equivocado. A ver, son varias equivocaciones. ¿Cuál sería la primera? ¿Quién me dice algo? No se sujeta a la autoridad. Ese es un principio de Dios, que uno obedece la autoridad.
Amén. Hay otra. Rebelión, sí. Ese otra. ¿Qué dice Jonathan? Ya. Bueno. Y la otra es que nadie puede enviarse él mismo a predicar. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Y si sale, él cree que va en la voluntad de Dios y ora al Señor y todo, pero lo que Dios dice hay que obedecerlo. Así que es un engaño que tiene. Un engaño. Dios no está cambiando al capricho de cada cual, no. Dios es Dios y a Él es que hay que obedecerle, no lo que yo... Bueno, Señor, entonces bendíceme aquí porque yo quiero predicar. No, pero a ti nadie te envió. Porque ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Amén, amén. Entonces, ¿qué dice? Dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, el nuevo nacimiento también lo describe el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 13, bueno, versículo 12 y versículo 13. El 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. ¿Qué es recibirle, hermano? Es aceptarlo a él, la vida. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, escuche eso ahora, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Es decir, no es un engendro humano, es espiritual. Porque lo engendra Dios por su espíritu y por su palabra. Y si no es engendrado por Dios, él no puede nacer de nuevo. Y puede aprenderse muchas cosas, pero no ha nacido de nuevo. Entonces dice que por la palabra es que nacemos por el Espíritu. Entonces vamos entonces a Primera de Pedro. Aquí dice en el versículo 23. Dice, ¿siendo qué? ¿Qué quiere decir renacido? Nacer otra vez. Primer nacimiento es natural. Segundo nacimiento, amén, es el espiritual. En el primero nos engendró nuestro Padre humano. En el segundo nos engendró Dios por su palabra y por su espíritu. Amén. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, oiga, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba. Sí, aquí esto es de la carne, esto es del espíritu. Porque toda carne es como hierba. Y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Oiga, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Si usted quiere permanecer en el Evangelio y quiere estar allí y adelante, tiene que ser por la palabra. Y para dejar de pensar humanamente y terrenalmente, que todo lo que me suceda, yo actúo no espiritual, sino actúo con la mente humana. Y todo lo que voy a hacer con la mente humana. Usted necesita que se le renueve su entendimiento. Y el entendimiento se renueva por la palabra. O sea, yo no pienso así. Mi pensamiento está renovado, diría usted, ¿no? Vamos aquí a Efesios, capítulo 4. Bendito el Señor. Dice en el capítulo 4 de Efesios, versículo 22.
Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, escuche porque esto se lo está escribiendo a los creyentes. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Es decir, que es posible que alguien sea nacido de nuevo y se esté dejando llevar del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? La vieja naturaleza. Amén. Del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovados, ¿qué? En el espíritu de vuestra mente, porque ahí es donde se renueva la persona, la manera de pensar. Y él cambia la manera de pensar es por la palabra de Dios. No hay otra forma. ¿Y qué más dice? Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Y si vamos a Colosenses capítulo 3, amén. Colosenses 3. Mire esto que dice el apóstol acá. Muy parecido a lo que dice en Éfeso. Pero vamos a leer desde el versículo 5 para tomar mejor sentido. Dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿A quién le dice? ¿Al inconverso o al creyente? Al creyente. O sea que mire, uno tiene que saber que tiene que dejarse transformar. Todas esas cosas que antes teníamos. Por eso dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis tiempo pasado, ¿verdad? En otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado, ¿qué? Del viejo hombre con sus hechos, y ¿qué? Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Por eso es que un concepto de una persona no le sirve para nada a usted. Un concepto equivocado. Una experiencia que él tuvo tampoco a usted le va a servir. No haga así, hermano, porque a mí me pasó y me funcionó así. Entonces usted va a ser como, no, eso fue para él. Amén. Lo suyo es otra cosa. Amén, gloria al nombre del Señor. Porque la guía no es la experiencia del otro, la guía es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Esa es la que tenemos que guiar, que seguir y dejarnos guiar por ella. Amén, amén, bendito el Señor. Por eso el creyente no debe conformarse solo con lo que oye en el culto. Lo del culto, como esta noche ustedes han oído esto, ustedes se anotaron, veo que no anotan nada, ¿no? Entonces mañana se olvidó todo, pero si usted anota los versículos y algunas palabras, mañana va y lee, y usted ve que encuentra más de lo que se dijo aquí. Oiga, ¿verdad? Mire, y comienza a recibir usted mismo la palabra y la aplica a su vida, amén. Pero si no la memoriza, cuando tenga una lucha, un problema, y no tiene palabra de Dios, ¿con qué responde usted si no tiene palabra de Dios? Palabras humanas y con los sentimientos humanos, porque no tiene la palabra. Amén, amén. Así que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Amén, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente?
Porque el crecimiento espiritual no se trata de que tenga cargos, no, eso no es el crecimiento. El crecimiento es cómo está usted, cómo está usted en el amor, cómo está en la paz, cómo está en la paciencia, cómo está en la justicia. Amén. ¿Qué es lo que usted tiene por dentro? ¿Cómo responde a las situaciones? Amén. Si ha crecido. Pero si es el mismo iracundo, el mismo rencoroso, entonces ¿qué creció? Amén. ¿Cuántos quieren darle gracias al Señor? Bueno, pónganse de pie. Amén. Gloria al Señor. Esto para que nosotros podamos reconocer, esto es lo que edifica, amén. Lo que edifica al creyente. Y les aconsejo, sigan leyendo la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos